Capítulo 10. Mi hora ha llegado. Las pruebas para el equipo de lacrosse terminaron hace apenas unos minutos. El entrenador estaba listo para anunciar a los jugadores que habían entrado al equipo y expulsar a los que no. La tensión se palpaba en el ambiente. Incluso los presentes en las gradas estaban nerviosos por los resultados. Muy bien, escuchen todos. Aquí mismo, en mi mano, tengo la lista de los jugadores que llegaron, y entre ellos, algunos llegaron directo a la primera línea, y algunos ya tenían sus puestos definidos. Y finalmente, algo que no quería hacer hoy, pero que podría haber hecho de todos modos, ya elegí al nuevo capitán del equipo de lacrosse de este año, dijo el entrenador con tono serio. Scott tenía mucha confianza en que él, Styles y tal vez incluso Isaac llegarían a la primera línea. Pero lo que no esperaba era que tal vez se convirtiera en capitán o co-capitán tan pronto. Jackson, por su parte, confiaba en que se convertiría en capitán. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Styles un poco nervioso. Isaac puso los ojos en blanco. ¿Bromeas? Con las jugadas que hiciste y algunos de tus resultados, debes ser al menos uno de los que llegaron a la primera línea. Debería ser yo el que se está poniendo histérico, dijo Isaac en un tono áspero, pero apenas un susurro. Scott pudo ver la reacción de Emily y Cora ante las palabras de Isaac, ya que ambas tienen mejor audición y pueden escuchar todo lo que dicen. Oh, lo siento si no puedo evitar sentirme, dijo Styles más fuerte de lo que pretendía, así consiguió la atención del resto de jugadores y del entrenador. Vilinski, gritó el entrenador llamando la atención de Isaac y Styles. Sí, entrenador, dijo Styles un poco nervioso. Cállate. Ante las palabras del entrenador, todos empezaron a reír, incluso Isaac se reía de Styles. Scott se quedó quieto con una leve sonrisa. ¿Podríamos volver a los nombres de quienes lo hicieron?, preguntó Jackson con un tono serio y exigente. Era evidente que estaba un poco irritado. Scott y Styles pusieron los ojos en blanco. Bueno, a quienes llames serán los que llegaron al equipo. Si no te llaman, puedes irte a casa y llorar con tu madre, dijo el entrenador con el ceño fruncido. Algunos jugadores rieron levemente ante las palabras del entrenador. Jackson. Lo lograste. Danny. Estás en el equipo. Ambos llegaron a la primera línea, dijo el entrenador después de llamar a dos de los mejores jugadores. Eso era obvio, dijo Jackson con una sonrisa confiada mientras el entrenador seguía diciendo nombres. Buen trabajo, Danny. Te mereces estar en primera línea, dijo Scott con una sonrisa amable. Danny le sonrió. Gracias y espero que también hayas llegado a la primera fila, te lo mereces, le dijo Danny a Scott y ambos se dieron la mano. Jackson lo vio y miró a Danny. Danny solo suspiró y le dedicó una mirada de disculpa a Scott antes de alejarse un poco de él. Ese Jackson es un imbécil, dijo una chica bajita detrás de Scott. Scott solo sonrió ante el comentario de la chica. Kyle. Vilinski. Por poco. Laei. No tan mal. Kyle y Vilinski llegaron a la primera línea. Laei, quiero ver cómo te va en los entrenamientos y en los primeros partidos, pero por ahora, llegaste a la primera línea, dijo el entrenador. Los tres chicos se iluminaron de inmediato y empezaron a sonreír y a darse palmaditas en señal de felicitación mientras el entrenador seguía llamando a la gente. Dios, estuvo tan cerca, dijo Styles con una sonrisa mientras abrazaba a Scott. No puedo creer que lo haya logrado, dijo Isaac muy emocionado. En cuanto Styles soltó a Scott, Isaac también lo abrazó. Desde las gradas, se oía a Boyd y Erika felicitar a los tres chicos. Esto es genial. Ahora solo nos falta consolidarnos en el equipo. Y por cierto, Isaac, si quieres, puedes venir a nuestros entrenamientos con Derek y Laura. Te llevará un tiempo acostumbrarte, pero una vez que lo hagas, créeme, mejorarás muchísimo, dijo Scott mientras le daba una palmadita en el hombro. Isaac parecía muy feliz y agradeció a Scott por el apoyo. Y por fin. No puedo creer que esté a punto de decir esto. Greenberg. Llegaste a la primera línea. Por Dios, no me hagas arrepentirme de esto, dijo el entrenador con expresión cansada y mirando al cielo. ¿Sí?
Todos se giraron y vieron a una niña saltando de emoción. Scott sonrió al verla y cuando ella quería correr y abrazar al entrenador, él simplemente levantó la mano para detenerla. Por supuesto, ella no dejó de sonreír y aplaudir. Fue gracioso. Scott recordó que en su vida anterior, Greenberg era la única mujer en el equipo antes de que Kira lo hiciera, pero a menudo la trataban como a un niño, era como el hermano pequeño y molesto que todos quieren, pero aún así se metieron con él. Todos en el equipo de lacrosse a menudo se referían a ella como él, a pesar del hecho de que ella era claramente una mujer. También, ella usaba el vestuario de hombres a pesar de la constante insistencia del entrenador de que necesitaba usar el vestuario de mujeres. Al final se rindió, y como nadie actuaba como si Greenberg fuera una niña, sino que la veían más como un hermano pequeño, nadie tuvo ningún problema con eso. Algo que nadie sabía durante su tiempo en Beacon Hills High School era que Greenberg era la hija del entrenador Finstock. Por supuesto, él no supo de esto hasta unos años después de que Greenberg se graduara de la escuela secundaria. Sin embargo, Greenberg siempre supo que era la hija del entrenador Finstock, razón por la cual siempre estaba tan feliz y dispuesta a hacer cosas por él y a darle regalos, a pesar de las constantes palabras de odio del entrenador hacia ella. También fue la razón por la que entró al equipo de lacrosse en primer lugar, ya que no era muy buena, pero quería pasar tiempo con su padre. La historia cuenta que el entrenador Finstock tuvo una relación que no terminó bien, su ex lo engañó con otro hombre de apellido Greenberg, razón por la cual el entrenador dice constantemente que odia a Greenberg, pero ninguno de los dos sabía que estaba embarazada de la hija del entrenador. Además, algo que nunca supieron fue que Greenberg era una criatura sobrenatural, una especie de ave con garras y alas. El entrenador lo sabía desde que Greenberg se lo contó al entrar a la preparatoria. Por eso, el entrenador conocía a las criaturas sobrenaturales incluso antes que Scott y sus amigos. Sin embargo, como le prometió a Greenberg no decírselo a nadie, intentó evitar cualquier contacto con criaturas sobrenaturales que no fueran Greenberg, a quien en realidad intentaba proteger. A pesar de su promesa de guardar su secreto y alejarse de lo sobrenatural, ayudó a Scott y a sus amigos en varias ocasiones, pero nunca les contó la verdad. Finalmente, Greenberg murió en el futuro, solo unos meses después de casarse con una mujer lobo rubia que conoció en la universidad. Para entonces, el entrenador ya sabía que era su hija y fue él quien se la entregó a su futura esposa, también mujer lobo. El entrenador quedó devastado al recibir la noticia de que su única hija y su esposa habían sido asesinadas poco después de casarse, y así fue como terminó ayudando a Scott y a sus amigos a luchar en la guerra en el futuro. El entrenador nunca se lo admitiría a nadie, pero realmente quería ver a su hija una vez más, y cuando el entrenador le dijo a Scott que debería volver a ingresar al equipo de lacrosse, tenía un mensaje oculto. El mensaje era mejorar todo no solo para el equipo, sino también para el entrenador y su hija. Hola Greenberg, felicidades, dijo Scott con una sonrisa, levantando la mano para darle 5. Cuando Greenberg se dio cuenta de lo que Scott quería, sonrió y le dio 5. Gracias, Scott, hiciste un trabajo increíble en las pruebas. Fuiste literalmente el mejor jugador, dijo la chica con una gran sonrisa mientras se movía en su lugar. Scott solo sonrió ante la emoción de Greenberg. Gracias por el cumplido. Pero, si no te importa que pregunte, ¿cuándo se lo dirás? Preguntó Scott en voz baja, acercándose a ella para que nadie los oyera. ¿Decirle que a quién? Preguntó ella un poco confundida y nerviosa. Al entrenador, que, ya sabes, eres su hija, dijo Scott en voz baja, hablándole a Greenberg. Ella se tensó de inmediato. ¿Qué? No sé de qué estás hablando, PF, como si eso fuera posible, dijo Greenberg completamente nervioso y sin siquiera mirar a Scott. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Díselo cuando estés lista, pero no demasiado tarde. Pueden pasar muchas cosas y no querrás arrepentirte de no haberlo contado, dijo Scott con voz suave y tierna. Greenberg levantó la cabeza y vio la sonrisa tranquilizadora en el rostro de Scott. Ella también sonrió y asintió. Gracias, dijo la niña apenas un susurro, pero su sonrisa era realmente grande y mostraba perfectamente sus emociones.
Cal. Deja de coquetear con Greenberg y ven aquí, los dos. Dijo el entrenador irritado. Greenberg se echó a reír y Scott solo sonrió, indicándole que ambos caminaran hacia el resto. De alguna manera, Scott sabía que Greenberg estaba feliz de ver la reacción de su padre al ver a un chico hablándole tan de cerca. Aunque esa no fuera la intención del entrenador, aún así la alegraba. Amigo, Cora y Emily te matarán. Y matarán a Greenberg, no necesariamente en ese orden, dijo Stiles mientras le daba un abrazo de lado a Scott y lo miraba con una gran sonrisa. Ahora, cada persona a la que no llamé significa que no lo logró. Pueden ir a llorar con su madre o pueden empezar a prepararse desde ahora y volver a hacer las pruebas el año que viene. Si no los llamaron, salgan del campo. Sorprendentemente, a pesar de que algunos maldijeron por fallar, más de la mitad de quienes dieron las pruebas fallaron y tuvieron que irse a casa. Vaya, somos menos de lo que esperaba, dijo Stiles en voz alta. ¿Puedes repetirlo, Bilinski? Este año solo unos pocos estudiantes de primer año jugaron bien. El resto son estudiantes de cursos superiores que no lo lograron el año pasado. Siendo sincero, diría que nos faltan buenos jugadores. Incluso entre los de penúltimo y último año, solo unos pocos pueden considerarse buenos jugadores. Por esa misma razón, decidí elegir a un estudiante de primer año como capitán, o mejor dicho, co-capitán. Ante las palabras del entrenador, todos parecieron sorprendidos, pero nadie más que Jackson, quien primero sonrió y luego mostró una expresión de total asombro. Este año, algunos estudiantes prometedores llegaron a la primera línea, por eso decidí que 2 estudiantes de primer año eran justo lo que el equipo necesitaba para mantenerse fresco. Ahora, Jackson Whittemore y Scott Call serán, a partir de ahora, los nuevos co-capitanes del equipo de la Crosse. El anuncio del entrenador Finstock sorprendió a casi todos. Scott sabía que esto se avecinaba, pero no podía aceptarlo, al menos no todavía. Jackson, por su parte, estaba furioso. Entrenador, solicito una segunda opinión. Es imposible que tenga que compartir el título de capitán con ese perdedor, dijo Jackson con el ceño fruncido y un tono de voz severo. Scott simplemente puso los ojos en blanco y caminó junto al entrenador. Jackson, yo soy el entrenador, tú eres el jugador. En este equipo, yo soy quien manda. Quizás solo recibas el título de co-capitán, pero eso no significa que puedas tomar decisiones sin consultarme primero. En otras palabras, Jackson, no necesito una segunda opinión, y ese supuesto perdedor tuvo un resultado final incluso mejor que el tuyo, dijo el entrenador al principio con una leve sonrisa, que en segundos se transformó en una mueca y un tono de voz serio. Jackson, por su parte, no podía creer las palabras del entrenador. Era imposible que Scott le hubiera ganado en el marcador. Entrenador, dijo Scott con voz tranquila. Sí, Call, dijo el entrenador. Rechazo el título de co-capitán, dijo Scott con la mayor calma posible. Tras escucharlo, el entrenador se echó a reír a carcajadas, pensando que Scott bromeaba. Nadie más reía. De hecho, tanto Isaac como Stiles lo miraban con confusión e incredulidad. Tío, ¿qué demonios haces? Preguntó Stiles, acercándose a Scott. Scott solo le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de ponerse serio de nuevo y observar al entrenador. Ja ja ja, oh, ¿hablas en serio? Dijo el entrenador después de unos segundos, ahora tiene el ceño fruncido ya que no entendía por qué un estudiante de primer año rechazaría el puesto de capitán, incluso si era co-capitán. ¿Qué haces, Call? No necesito tu compasión, dijo Jackson, parándose frente a Scott y mirándolo con ojos asesinos. No hago esto por ti, ni porque me des lástima. Lo hago para ganar, por el equipo, dijo Scott en tono serio, irritándose. Espera, Call, no te entiendo, dijo el entrenador con confusión y haciéndole una señal a Scott para que se explicara. Quiero ganar en los futuros partidos de la Crosse, y para eso necesitamos un buen capitán y alguien que sepa jugar, dijo Scott con voz tranquila pero seria. Lo sé, por eso te elegí a ti y a Jackson como co-capitanes porque ambos son los mejores jugadores del equipo, incluso mejores que algunos de los jugadores junior y senior, dijo el entrenador con una sonrisa.
Puede que sea así, pero ser un buen jugador no es lo mismo que ser un buen líder. Ahora mismo puede que sea un buen jugador. Pero no tengo experiencia en un partido real, ni conozco lo suficiente al equipo ni las jugadas reales como para ser capitán o incluso co-capitán. Jackson, en cambio, ya tiene experiencia en partidos competitivos y de lacrosse real. Ha jugado con algunos de los jugadores que están aquí presentes, y fue uno de los mejores jugadores, la razón por la que el equipo de lacrosse de secundaria ganó el campeonato el año pasado. No digo que no quiera ser capitán, porque sí lo deseo, pero no estoy preparado, todavía no. Scott se mantuvo tranquilo y serio durante todo su discurso. Algunos jugadores quedaron realmente impresionados por sus palabras. El entrenador observaba a Scott con mucha seriedad. Siendo sincero, Calle, puede que seas un jugador de élite, pero eso no significa que puedas aceptar o rechazar los títulos y puestos que te asigno a tu antojo. Por otro lado, si consigues más experiencia este año y mejoras aún más tu juego, podría ofrecerte el título de co-capitán o incluso de capitán el año que viene. Claro que debes demostrar buenos resultados en los próximos partidos para que considere volver a ofrecerte el puesto, dijo el entrenador con seriedad pero voz tranquila. Gracias, entrenador, dijo Scott con una sonrisa. ¿Y tú, Jackson? ¿Rechazarás también el puesto de capitán? ¿O aceptarás el título? Piensa que si haces un buen trabajo este año y mejoras tu juego hasta vencer a Mcalle en un duelo individual, podrías conservar el título de capitán 2 años, o incluso 3. ¿Puedes hacerlo, Jackson? Preguntó el entrenador, sabiendo que un poco de competencia sería bueno para mejorar el juego de los jugadores. Jackson miró a Scott con una expresión seria y luego al entrenador. Acepto ser capitán, y puede estar completamente seguro, entrenador, de que ganaremos el campeonato este año, dijo Jackson con confianza. El entrenador sonrió, pues la cosa se pondría interesante. Perfecto. Calle y Temore no son los únicos que necesitan mejorar su juego en el campo. Mañana nos reuniremos para practicar y empezar a asignarles sus posiciones. Eso es todo, pueden irse, dijo el entrenador, comenzando a irse. Muchos estudiantes comenzaron a irse. Pagarás, dijo Jackson en un tono amenazante que no afectó a Scott. Entonces Jackson se fue, seguido de Danny, quien solo le dedicó a Scott una sonrisa de disculpa. Ese imbécil debería estarte más agradecido por rechazar el título de capitán. Por otro lado, ¿qué demonios, tío? ¿De verdad rechazaste el puesto de capitán? Preguntó Stiles, primero un poco irritado y luego con evidente confusión en su expresión y tono. Ya dije por qué no quiero ser co-capitán ni capitán, por ahora, quizá el año que viene o el siguiente, la verdad es que no me preocupa tanto, dijo Scott con una sonrisa. Pero mentía, en cierto modo. La verdadera razón por la que rechazó el puesto de co-capitán era porque no quería lidiar con Jackson más de lo necesario. Originalmente, Scott era co-capitán con Jackson solo unos días después de convertirse en hombre lobo, y aunque se supone que ese evento ocurrirá en un año y unos meses más, no quería cambiar demasiado la línea temporal. Además, esta vez necesitaba mantener a Jackson en Beacon Hills, lo que significaría pasar aún más tiempo con él. En su línea temporal anterior, Scott y Jackson dejaron de lado sus diferencias por el bien común, pero el Jackson de esta línea temporal seguía siendo un completo imbécil y eso no cambiará en un tiempo. Scott, tu discurso fue absolutamente genial. Después de escuchar tus palabras, estoy 100% seguro de que deberías haber sido el capitán en lugar de ese imbécil. Es una pena que hayas rechazado el título, pero estoy seguro de que lo lograrás el año que viene, dijo un Greenberg muy emocionado con una gran sonrisa. Scott le sonrió. Gracias, haré lo que pueda, le dijo Scott a la niña. Greenberg sonrió ampliamente y levantó la mano para darle 5 a Scott. Scott se dio cuenta y le dio 5 a Greenberg. Dios mío, me alegro tanto por ustedes. Dijo Erika entre risas y corrió directo a Isaac para abrazarlo, luego a Scott y, finalmente, a Stiles, quien lo abrazó por más tiempo. Su sonrisa nunca desapareció de su rostro.
Sí, también estoy feliz por nosotros, dijo Stiles un poco incómodo ante el abrazo de Erika. Miró a Scott como queriendo una respuesta a su extraño comportamiento, pero Scott solo puso los ojos en blanco mientras Greenberg sonreía al ver la escena. Buen trabajo, lo hiciste genial, dijo Boyd con una leve sonrisa y un tono de voz tranquilo mientras le daba una palmadita en la espalda a Isaac. Gracias, apenas lo hice pero lo logré, dijo Isaac con una gran sonrisa. Me alegra que todo esté bien, dijo Greenberg con una sonrisa de satisfacción. Erika finalmente soltó a Stiles y caminó junto a Scott, quien estaba junto a Greenberg. Scott, creo que necesito advertirte, deberías irte. Scott estaba confundido por las palabras de Erika hasta que ella señaló a Emily y Cora, quienes no parecían muy contentas. Entonces se dio cuenta. Le estaba hablando muy cerca a Greenberg, y ambas chicas pueden ser muy celosas y sobreprotectoras, especialmente Emily, ya que es más abierta sobre sus sentimientos hacia Scott. Greenberg, deberías correr y esconderte, huir si es necesario, pero necesitas ir a un lugar donde no puedan encontrarte, dijo Scott con un poco de pánico en la voz. Greenberg parecía confundida al principio, así que solo miró a Scott como si fuera raro. Los oímos, no creo que puedan escapar tan fácilmente, dijo Emily mientras caminaba a toda velocidad hacia ellos. Cora solo los siguió y no dijo nada, pero su ceño fruncido decía todo lo que Scott necesitaba saber. Ambos estaban muy enojados con él y él no hizo nada. Oh, dijo Greenberg, entrando también en pánico. Justo cuando estaba a punto de correr, Emily se acercó a Scott y le gruñó a Greenberg, impidiéndole moverse. Entonces, ¿quién es ella? ¿Y por qué coqueteabas con ella? Preguntó Emily. Cora finalmente se puso detrás de su prima. Espera, él no coqueteó conmigo, no coqueteamos entre nosotros, dijo Greenberg con total seguridad. Por desgracia para ella, aunque no mentía, su corazón latía un poco irregular porque tenía miedo de Emily y Cora, que seguían en silencio. Sí, claro, porque nunca había oído eso antes, dijo Emily dándole una mirada fulminante a Greenberg que la hizo estremecer, mientras que Scott se mantuvo firme. Oh, hombre, estás en un gran problema, le dijo Stiles a Scott con una gran sonrisa. Tú también estarás en problemas si no te callas, dijo Emily con tono amenazador y un gruñido profundo saliendo de su garganta. Apenas lograba controlarse. Emily, Cora, les presento a Riley Greenberg, jugadora de lacrosse y miembro del equipo. Es muy optimista y siempre sonríe. Compartimos algunas clases. Es una buena chica. No es muy buena estudiante, pero al menos lo intenta. Además, el entrenador la odia por su apellido, dijo Scott con voz tranquila y tierna. La voz de Scott logró relajar un poco a Cora y Emily. «Guau. Sabes mucho más de mí que yo de ti», dijo Greenberg con sorpresa. Scott solo le sonrió, ganándose una mirada fulminante y un gruñido de las dos chicas frente a él. «¿Por qué sabes tanto de ella? ¿Te gusta?», preguntó Cora esta vez. Parecía un poco enfadada. «Sí me gusta, pero no como crees. Me gusta como Isaac, Erika y Boyd, como amiga. Pero no como Stiles, como mejor amigo, y sobre todo no como ustedes dos», dijo Scott con una pequeña sonrisa. «Qué dulce, también me gustas como amiga», dijo la chica con una sonrisa boba. Cora y Emil miran a Scott con irritación, pero luego asienten. «Bien, te creo», dijo Cora mientras se alejaba. Scott suspiró al ver esto. Emily, a su lado, inspeccionó el rostro de Greenberg unos segundos antes de mirar a Scott. «Vamos a comer algo», dijo la chica con una sonrisa dirigida a Scott. Estaba celosa, sí, pero sabía que Scott decía la verdad. También ayudó el hecho de que Scott pusiera a Emily en el mismo lugar que a Cora cuando se refería a la gente que le gustaba. «Vamos», dijo Scott con una sonrisa. Emily caminó junto a él y ambos se dirigieron a casa de Scott, donde debían ir a estudiar hoy. Antes de que se fuera, Scott le hizo un gesto a Greenberg para despedirse. Greenberg le sonrió y también le hizo un gesto con la mano. «Oye, Scott». «Espérame», dijo Stiles, corriendo para alcanzar a Scott y Emily. Los demás también lo siguieron, excepto Greenberg, que fue en dirección contraria.
Un año y unos meses después, ha pasado un largo camino hasta este día, el día en que Scott se convirtió en hombre lobo. Durante el último año y algunos meses, Scott y sus amigos se lo han pasado bien mientras él seguía entrenando y preparándose para el futuro. Scott pudo ayudar a Derek a consolidar una relación de amistad y confianza con Boyd, Erika e Isaac, siendo este último quien siempre prefirió a Scott, pero él sigue siendo quien más ayuda a Derek. Gracias a Scott, Derek y Laura, Isaac mejoró sus habilidades físicas practicando lacrosse con ellos y con un poco de entrenamiento en defensa personal. Boyd ganó confianza, aún siendo tranquilo y calmado, pero ahora pelearía si fuera necesario y casi nunca está solo. Erika se acercó más a las chicas sanas, especialmente a Cora, quien, aunque todavía está enferma, ha sido cuidada y protegida por sus nuevos amigos, ahora sonríe más a menudo. Emily y Cora siguen interesadas en Scott, pero él no ha elegido a ninguna. A pesar de haber sido claro sobre su afición por Cora, sigue siendo muy cercano a Emily, quien se burla de Scott constantemente, pero ya no intenta movimientos agresivos con él. Cora, por su parte, también se burla de Scott y coquetea con él. También es más abierta sobre sus sentimientos, pero eso no significa que no sea cruel con él a veces. Por parte de Jackson, Lydia y Danny, las cosas han ido bastante bien, según a quien le preguntes. Jackson y Danny siguen siendo mejores amigos, pero como Danny habla mucho con Stiles y Scott, Jackson se ha enojado mucho con los perdedores, como los llama Jackson. Por otro lado, ha mejorado mucho en lacrosse y ha usado su ira para mejorar en otras áreas con el objetivo de superar a Scott en todo. A Danny, por su parte, no le gusta la actitud de Jackson, pero sabe que Jackson ha pasado por momentos difíciles y que no es tan malo, así que sigue a su lado. Lydia, por su parte, habla más a menudo con Scott. Se ha dado cuenta de que Scott es una buena persona y un gran amigo con quien hablar, y la hacía reír, aunque no lo decía en voz alta. También se ha interesado un poco por Stiles. A veces lo animaba durante los partidos de lacrosse, para fastidio de Jackson, y le daba sutiles señales de interés, pero como Stiles aún no logra recomponerse y tampoco hace las cosas como Lydia quería, sigue jugando con él. La familia Ale ha lidiado con los hombres lobo que siguen llegando a Beacon Hills. El entrenador y Greenberg siguen teniendo sus interacciones habituales, y aunque ella aún no le ha contado la verdad sobre ella, se les ve juntos con más frecuencia. Scott y Stiles todavía se meten en problemas a menudo. Stiles aún desconoce lo sobrenatural, pero Scott le prometió que ese día se lo contaría todo. Date prisa, Scott, tenemos que llegar a la casa de los Ale, dijo Stiles con entusiasmo. Estaban en el bosque. Wow, pareces más emocionado que yo, dijo Scott con una amplia sonrisa. Hoy era un día importante para él, ya que debía convertirse en hombre lobo. Scott decidió ir a la casa de los Ale y pedirle a Talia la mordida. También era el día en que debía contarle a Stiles su secreto, el de que la familia Ale era hombre lobo y él lo sabía, aparte de otras cosas sobrenaturales, pero nada relacionado con su venida del futuro. Por eso, Scott pensó que la mejor manera de dejar entrar a Stiles en este nuevo mundo era mostrándole la mordida y el momento en que se convirtió en hombre lobo. Claro que estoy emocionado, Scott. Hoy por fin podré saber qué me ocultabas. Además, hoy entenderé por qué siempre hablas con los Ale y todas las cosas raras que has estado haciendo estos últimos años, dijo Stiles. ¿Te gustaría reclutar amigos para Derek?, preguntó Scott con una sonrisa juguetona. Exactamente, dijo Stiles con una expresión seria. Sabes, no deberías estar tan emocionado por estar en el bosque, ¿no recuerdas lo que me dijiste el mes pasado?, preguntó Scott con una leve sonrisa mientras le daba a Stiles una mirada divertida. ¿Te refieres a pensar en el aumento de ataques de animales raros, y cómo la mayoría ocurrían en el bosque o cerca del bosque? No, no recuerdo haberte dicho eso, dijo Stiles con sarcasmo. Scott solo puso los ojos en blanco, pero siguió sonriendo. Podrías haber dicho que sí, dijo Scott tratando de reprender a su amigo por el uso innecesario de un comentario sarcástico. Podría, pero no sería divertido, ¿no? Ahora, sobre los ataques de animales, la verdad es que no creo que sean eso.
Vamos, hemos tenido algunos ataques de animales raros en el pasado, pero siempre son demasiado raros, algunos parecen demasiado astutos, como la ubicación. Siempre en un lugar donde es difícil verlos, nunca en lugares con vigilancia, y los más fáciles de encontrar son los del bosque, que suelen estar al descubierto, mientras que los que ocurren cerca de la zona suelen estar en lugares donde es difícil encontrar los cuerpos. Eso no me suena a animal para nada. Además, las personas asesinadas, normalmente estaban solas en un lugar, ni siquiera cerca de otras personas o de personas de las que sería difícil darse cuenta de que están muertas, con el ocasional asesinato de una persona dentro de la ciudad, sin que nadie viera al animal ni el ataque en sí. Te digo, amigo, tenemos a algún asesino en Beacon Hills, dijo Stiles con expresión seria mientras seguía caminando. Scott podía notar que Stiles todavía estaba pensando en los ataques, eso siempre era lo suyo, él era el que siempre resolvía las cosas. Hace un mes, un grupo de hombres lobo llegó a Beacon Hills, pero no usaron los mismos patrones que las manadas anteriores que atacaron. Esta manada en particular comenzó a matar gente en la zona, lo que llamó la atención de los Ales. Desde entonces, los Ales han estado intentando rastrear a esta manada, pero solo han podido luchar contra ellos unas pocas veces y nunca han encontrado a su alza. Si crees que hay un asesino, entonces ¿por qué estás tan tranquilo? Preguntó Scott con una ceja levantada y una pequeña sonrisa. Yo tampoco te veo asustado. Siendo sincero, esto es de lo más emocionante que le ha pasado a esta ciudad en mucho tiempo. Además, si encontramos a un asesino, te dejaré encargarte de él, dijo Stiles con una sonrisita y señalando a Scott. ¿Me dejarás lidiar con un asesino? Ese es un buen amigo, dijo Scott en tono de incredulidad pero con un poco de burla. Oh, Scott, llevas años entrenando para defenderte. Y mírate, solo tienes 16 años y ya tienes brazos grandes, y probablemente puedas darle una paliza a la mayoría de los adultos. Tu cuerpo grita luchador. Yo he mejorado mucho, pero sigo siendo pálido y delgado, sin apenas fuerza. ¿Sabes qué podré hacer si me enfrento a un peligro? Corre, Scott, lo único que podría hacer es correr, al estilo Lacrosse, dijo Stiles, haciendo que Scott se riera entre dientes por la respuesta de su mejor amigo. Scott simplemente camina junto a Stiles y le da una palmadita en la espalda. Vamos corredor, dijo Scott juguetonamente haciendo que Stiles también sonriera. Los dos muchachos caminaron unos minutos más cuando de repente oyeron una voz de mujer. ¿Qué fue eso? Preguntó Stiles, mirando a su alrededor. Scott, a su lado, estaba completamente alerta por si acaso. De repente, un cuerpo salió volando y cayó justo frente a los dos chicos. Stiles se quedó atónito al ver a Laura Ale, gravemente herida y ensangrentada. Scott se agachó para inspeccionar el cuerpo. Laura estaba gravemente herida y tenía un gran corte en el pecho. Scott pensó de inmediato que el ataque iba dirigido a su garganta. Scott, dijo Laura, apenas respirando y forzando la apertura de los ojos. Scott le tomó la mano y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No hay necesidad de hablar, estás a salvo ahora, dijo Scott mientras acariciaba tiernamente su mano y su rostro. Dijo Laura antes de desmayarse. De repente, ambos chicos oyeron un gruñido, y en cuanto Scott levantó la cabeza, un lobo enorme y monstruoso con brillantes ojos rojos estaba a pocos metros de él. Obviamente era un hombre lobo alfa y se parecía mucho a Peter cuando era alfa. Dios mío. ¿Qué demonios es eso? Dijo Stiles, asustado y tambaleándose, retrocediendo. El hombre lobo gruñó al verlo. Scott tomó a Laura con mucho cuidado y se la entregó a Stiles, quien lo miró con sorpresa y confusión. Stiles, lleva a Laura contigo, y ve directo a la casa Ale, cuéntales lo que pasó, hagas lo que hagas no mires atrás, dijo Scott con expresión seria mientras encaraba al alza. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué podrías hacer contra eso? Preguntó Stiles, incrédulo ante las palabras de su amigo. Scott solo sonrió levemente, sin siquiera mirar a Stiles. Voy a distraerlo. Puedo luchar contra él, recuerda. Pero tú puedes correr.
Tienes que correr y asegurarte de que Laura esté a salvo. Vamos, Stiles, ve. Dijo Scott con un tono más serio, preparándose para abalanzarse sobre el alza. Stiles dudó al principio, pero en cuanto Scott alzó la voz para decirle que se fuera, Stiles asintió y echó a correr cargando a Laura. El hombre lobo gruñó al ver a Stiles huyendo con su presa, pero antes de que pudiera perseguirlos, Scott corrió a atacarlo. El alfa lo tomó como un desafío y corrió hacia Scott, listo para cortarle la garganta. Justo cuando la distancia era suficiente, Scott rápidamente rodó hacia un lado, sacó su cuchillo y cortó el brazo izquierdo del alfa. El monstruoso alfa miró su brazo y le gruñó a Scott antes de abalanzarse contra el chico de nuevo. Scott intentó evadirlo y cortarlo. Esta situación se prolongó un rato. Unos minutos después, la casa Ale, era un día tranquilo en la propiedad de los Ale. Cora y Emily estaban haciendo sus tareas. Por alguna extraña razón, Scott les dijo que ese día no era necesario que ninguna de ellas fuera a estudiar a su casa como siempre, así que asintieron a regañadientes y ahora intentaban entender algunas tareas. Derek estaba en el sofá leyendo un libro viejo que le dio su madre, como siempre, con una expresión seria. Mateo estaba trabajando en algunas de sus armas y preparándose para intentar rastrear a la nueva manada en Beacon Hills, de nuevo. Talia y Peter estaban sentados cerca de Mateo para que los tres pudieran hablar sobre cómo encontrar a esta nueva manada y lidiar con ella. Un mes, ya ha pasado un mes y seguimos sin encontrarlos. Es increíble. Dijo Peter con tono irritado. Ya estaba perdiendo la paciencia. Él ha sido el encargado de rastrear a la manada y es quien los busca con más frecuencia, sobre todo porque tiene más tiempo libre que los demás. El alfa de esta manada debe ser más inteligente que los que hemos tratado antes, es como si él y los miembros de su manada aparecieran y desaparecieran en cualquier momento que quieran, dijo Mateo con una expresión seria mientras inspeccionaba sus armas. Tienes razón, pero el alfa aún no se ha mostrado. Claro, no puede estar oculto para siempre, sobre todo porque pudimos encargarnos de 4 de sus betas. Por ahora, lo único que podemos hacer es ser pacientes, cuidadosos y seguir intentándolos, dijo Talia con seriedad. No disfrutaba de la situación, pero no podía hacer nada al respecto. Además, sabía que en cuanto se frustraran demasiado, cometerían un error y el enemigo se aprovecharía de ello. La habitación permaneció en silencio por un momento hasta que los hombres lobo de la familia, todos menos Mateo, comenzaron a escuchar unos pasos pesados, una respiración errática y un latido loco, casi como si apenas funcionara. ¡Ayuda! Derek. Cora. Laura se está muriendo. Oyeron el grito de Stiles. Todos se pusieron tensos al oír sus palabras y salieron de la casa inmediatamente. Una vez afuera, lo que vieron los dejó pálidos de miedo. Stiles apenas caminaba, cargando a una Laura desmayada, llena de heridas, con un gran corte en el pecho y casi sin latidos. Talia fue inmediatamente a ver a su hija. Una vez que los Ale se acercaron lo suficiente, Stiles cayó de rodillas y puso el cuerpo de Laura en el suelo, intentando recuperar el aliento mientras los Ale lo rodeaban. ¿Qué pasó?, preguntó Talia lo mejor que pudo, pero estaba muy preocupada por su hija. Mateo inmediatamente comenzó a revisar las heridas de Laura. Mientras tanto, Derek, Peter, Cora y Emil miraban a Stiles con cara de enojo. Nosotros, viniendo aquí, Scott se quedó atrás, dijo Stiles entre respiraciones, señalando el bosque. Stiles. Recupera el aliento rápido y habla. Exigió Derek, irritado. Su hermana estaba herida y Scott podría estar en peligro. Stiles solo lo fulminó con la mirada. Cállate, dijo Stiles tratando de sonar enojado. Stiles, respira hondo y luego cuéntanoslo todo, dijo Cora con una mirada asesina y un tono amenazante. Stiles asiente y respira hondo. Bueno, Scott y yo veníamos hacia aquí, y, de repente, Laura cayó sobre nosotros, un lobo enorme, y quiero decir enorme, monstruoso, lobo. Ni siquiera sé qué era esa cosa, Scott me dijo que trajera a Laura aquí, se quedó para distraerla, dijo Stiles con un tono de miedo y arrepentimiento. Al oír sus palabras, Emily gruñó y, en un instante,
agarró a Stiles por la camisa y lo tiró al suelo. Lo dejaste solo. Solo con el monstruo que le hizo eso a mi primo. Te voy a matar. Dijo Emily mientras movía violentamente el cuerpo de Stiles contra el suelo. Estaba perdiendo el control y sus ojos brillaban azules. A Stiles ni siquiera le importó, pues ya se sentía culpable. Cora y Derek ahora intentaban alejar a Emily de Stiles. ¿Crees que yo quería eso? Dejar a mi mejor amigo solo. Dejar que se enfrentara a ese monstruo. Bueno, no lo hice. Bueno, puede que ahora esté muerto. Y no hay nada que pueda hacer al respecto, comenzó a gritarle Stiles a Emily para sorpresa de todos, su voz se elevó pero también se quebró. ¿Por qué lo dejaste atrás? Los ojos de Emily se humedecieron y su voz se suavizó. No quería imaginar que algo malo le pasara a Scott, pero viendo el estado de su primo, las cosas no parecían muy bien para el chico. No sé, solo, sorbí, no sabía qué hacer, Y me dijo que trajera a Laura, me dijo que me fuera, la voz de Stiles era débil y estaba a punto de quebrarse. Talia, por su parte, comprendió lo sucedido y Scott le dio una orden a Alpha. Desde hacía mucho tiempo, y aunque Scott era humano, Talia lo veía dar órdenes a Alpha en situaciones de peligro o cuando se ponía sensible. Para Stiles, debió ser más difícil, ya que Stiles, su mejor amigo, forma parte de la manada de Scott, así que le sería aún más difícil resistirse a la orden de Scott. Emily, deja a Stiles en paz, dijo Derek con voz tierna mientras se llevaba a Emily con cuidado. Cora miraba el bosque con una mano sobre la boca, intentando contener las lágrimas, pero aún así, algunas caían de su rostro. Llevemos a Laura adentro para curarla, luego decidiremos qué hacer con Scott. Todos asintieron y empezaron a entrar. Excepto Cora y Stiles, que seguían en el suelo intentando contener las ganas de llorar. Lo dejé, dijo el chico apenas en un susurro. No tenían opción, Scott lo sabe, o ustedes tres muertos, o tú y mi hermana a salvo, creo que confía en que lo ayudaremos, dijo Cora mientras se secaba las lágrimas. Stiles no la miró, ni ella lo miró a él. No podían mirar a nadie a los ojos en ese momento. Después de unos segundos, Cora ayudó a Stiles a ponerse de pie y ambos entraron en la casa sin mirarse. ¿Qué piensas?, preguntó Talia mientras su hija estaba ahora en el sofá y Matthew la inspeccionaba. Por suerte, puede sanar. Sus heridas sanan más lento que nunca, pero aún más rápido que las de un humano normal. Puedo mantenerla con vida y asegurarme de que empiece a sanar adecuadamente. Siendo sincero, incluso con sus habilidades curativas, si el chico no la hubiera traído a tiempo, probablemente habría muerto, dijo Matthew con tono serio. La sangre de Talia ardía. El alfa enemigo se había atrevido a tocar a su hija. Esto definitivamente no era algo que pudiera perdonar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Derek con el ceño fruncido y un tono enojado. Lo encontramos y lo matamos. Nadie se mete con nuestra familia, dijo Peter con tono severo mientras miraba a Laura. Puede que no lo demostrara, pero se preocupaba por su familia, y aunque Laura no era su favorita, ya que siempre discutía con él sobre cómo lidiar con las cosas, él seguía queriendo a su sobrina. Matthew, cuida de Laura y asegúrate de que Emily, Cora y Stiles se queden aquí. Derek y Peter, vengan conmigo, dijo la mujer con tono firme. Mientras tanto, Matthew, Derek y Peter asintieron. Emily, así como Cora y Stiles, que acababan de entrar a la casa cuando Talia empezó a dar órdenes, miraron a la mujer con sorpresa y a punto de protestar. Mamá. No me quedaré aquí si Scott está ahí afuera enfrentándose a un alfa, dijo Cora con el ceño fruncido y un tono decidido, sin importarle ya que Stiles supiera de ellos. Bueno, qué lástima, todavía estarás aquí, no puedo estar afuera preocupándome por tu seguridad si voy a lidiar con un alfa, dijo Talia sin dudarlo un minuto. No, no va a pasar, mi mejor amigo está ahí afuera, tengo que regresar, dijo Stiles con una expresión seria. No hay manera de que me quede aquí, dijo Emily caminando junto a Cora. Yo tampoco, me voy te guste o no. Los tres adolescentes ya tomaron una decisión, tristemente para ellos, Talia también lo hizo que ahora estaba irritada. Obedezcan. Ordenó Talia a los adolescentes, mostrándoles sus ojos rojos y brillantes y sus colmillos.
Los tres se estremecieron al verlo y apartaron la mirada, incluso Stiles, pero era por miedo. No tienes permitido salir de esta casa, dijo Talia antes de salir seguida de Peter y Derek. Me aseguraré de que esté a salvo, dijo Derek con un tono suave antes de salir. Mientras tanto en el bosque, Scott cae al suelo con fuerza. Llevaba un rato enfrentándose el alfa y logró evitar que le hicieran daño, al mismo tiempo que hería al monstruo. Claro que Scott no era tan ingenuo como para creer que podía ganar. Sin duda era lo suficientemente hábil para enfrentarse a un hombre lobo, pero un alfa era diferente. El alfa acabaría lastimándolo sin importar lo bien que esquivara sus ataques. Ojalá pudiera sanar, dijo Scott mientras intentaba levantarse. Sentía dolor por la caída y el golpe. No fue tan grave, pero aún así, dolió mucho. El alfa caminaba en dirección a Scott cuando empezó a cambiar. Scott se levantó y, frente a él, un hombre con varios cortes lo miraba con expresión de conflicto. Un humano que es capaz de seguirle el ritmo a un alfa, no sé si debería sorprenderme por esto o si debería haberlo esperado después de ver lo cercano que eres con la familia Ale, dijo el hombre en un tono tranquilo pero aún amenazante. Deberías optar por la sorpresa. La mayoría de la gente se sorprende y siempre es divertido ver sus reacciones, dijo Scott con tono juguetón. El alfa no se movió ni cambió su expresión. Eres muy raro, ¿lo sabías? La mayoría me tendría un miedo terrible, incluso a los cazadores les costaría calmarse antes de estar listos para pelear conmigo, pero tu ritmo cardíaco es constante, sin ningún cambio, o al menos no causado por el miedo o el nerviosismo, simplemente estás ahí, sonriendo y listo para pelear. No me gusta, dijo el alfa, aún con expresión tranquila, pero esta vez con un tono de profunda reflexión. ¿Qué te puedo decir? He visto mucho en mi vida, no me das miedo, dijo Scott con un tono tranquilo. Scott tomó su cuchillo y se abalanzó contra el alfa de nuevo, pero esta vez un beta saltó hacia Scott desde un lado. Scott apenas lo esquivó, pero aún así recibió un rasguño en su brazo derecho. TCH, no te hagas el chulo, adolescente estúpido, dijo el beta de ojos amarillos que atacó a Scott. Entonces, dos hombres lobo más aparecen de detrás de unos árboles. Una chica de ojos amarillos y otro hombre de ojos azules. Así que esta es tu manada, dijo Scott al alfa mientras miraba a los betas. Los que aún estamos vivos, gracias a los ales, dijo el alfa con el ceño fruncido y un tono de irritación. No deberías haber venido a Beacon Hills y empezar a matar gente inocente, dijo Scott con una expresión seria. Lo que haga o deje de hacer no es asunto tuyo. Por otro lado, estaba a punto de vengarme de la muerte de algunos de mis betas cuando me interrumpiste, y eso merece un castigo, dijo el alfa con ojos rojos brillantes. Los betas captaron la señal y comenzaron a atacar a Scott. Scott intentó esquivar cada ataque lo mejor que pudo, pero no fue suficiente. Se enfrentaba a tres hombres lobo y aún podía controlarlos hasta cierto punto. Scott golpeó a uno en la cara con el codo, haciéndolo tambalearse hacia atrás, luego cortó la cara del que estaba a su derecha y luego le dio un puñetazo en la cara. Este último recibió una patada de Scott, pero luego Scott fue derribado por uno de los betas. El hombre lobo que estaba sobre Scott comenzó a atacarlo con sus garras, y Scott intentó defenderse usando sus brazos como escudo. Déjalo en paz, la voz llegó a los oídos de Scott, y de repente, el hombre lobo que estaba encima de él se estrelló contra un árbol. Derek rápidamente ayudó a Scott a ponerse de pie. Gracias, dijo Scott con una sonrisa. Derek también le sonrió y entonces vio los brazos de Scott llenos de heridas. Alex, dijo el alfa con un tono amenazante. Así que tú eres el alfa que lastimó a mi hija. Pagarás por eso, dijo Talia con ira y mostrando sus ojos brillantes y grandes colmillos. Mataste a mis betas. Morirás. Dijo el alfa antes de convertirse en un monstruoso lobo, mientras Talia se transforma en un gran lobo negro y ambos comienzan a pelear. Maldito Alex, pagarás por lo que le hiciste a mi hermano, dijo la mujer lobo antes de abalanzarse sobre Derek. Derek, con expresión seria, se preparó para luchar. Peter ya estaba luchando contra el hombre lobo de ojos azules. Scott se puso de pie observando la situación.
Cuando sintió peligro, se evadió lo más rápido posible. Todavía no he terminado contigo, dijo el hombre lobo que Derek mandó a volar. Parecía enojado e intentó atacar a Scott de nuevo. Decir que la pelea no fue unilateral sería una mentira. Peter y Derek abrumaron por completo a sus oponentes, bloqueando y esquivando cada ataque contraatacando con uno propio. Después de solo unos minutos, sus oponentes estaban de rodillas apenas respirando. La gran diferencia fue que Peter mató completamente a su oponente cortándole la garganta, mientras que Derek solo lo noqueó con un poderoso golpe con su rodilla. Scott por su parte pudo mantenerse firme contra el beta a pesar de que sus brazos estaban heridos y aún sentía el dolor por el golpe que recibió del alfa. El beta que luchaba contra Scott recibió algunos cortes y algunas puñaladas durante la pelea, solo pudo arañar ligeramente a Scott, que estaba perdiendo el control de sí mismo durante la pelea. Finalmente, la lucha de los dos alfas estaba a punto de terminar, probablemente con la muerte de uno de ellos. Todo termina aquí, perdiste, dijo Talia mientras observaba a su enemigo. El alfa enemigo estaba en el suelo, con heridas graves y perdiendo mucha sangre. Apenas podía levantar la cabeza y apretaba los dientes. ¿Tú? ¿Por qué no puedo ganarte? ¿Qué te hace tan especial? Preguntó el hombre lobo con odio reflejado en sus ojos. Talia solo lo miró, sin siquiera sentir lástima por él. Intentó lastimar a su familia. Se merecía esto y mucho más. Es muy fuerte, dijo Scott con una leve sonrisa mientras observaba la escena entre los dos alfas. Fue descuidado y se distrajo. Scott. Gritó Derek. Cuando Scott lo miró, recibió un fuerte corte en la espalda, se tambaleó hacia adelante y cayó de rodillas. Talia miró a Scott con preocupación y luego miró al alfa con aún más odio. ¡Mierda!, exclamó Scott al darse cuenta de su error. Cuando el beta estaba a punto de atacarlo de nuevo, Derek saltó frente a él y lo golpeó con fuerza en la cara, derribándolo al instante. ¿Estás bien? ¿Cómo pudiste distraerte?, preguntó Derek con tono preocupado y el ceño fruncido. Scott solo sonrió antes de escupir un poco de sangre que empezó a salirle de la boca. Scott. Gritan Cora, Stiles y Emily desde la distancia. Vieron lo último que pasó y estaban muy preocupados por el chico. En ese momento, cuando todos miraron hacia los adolescentes, el alfa miró al chico herido. Él era la razón por la que todo se vino abajo, él era la razón por la que su plan fue un fracaso, así que decidió que si iba a morir, al menos se llevaría al chico con él. El alfa usa sus últimas fuerzas para abalanzarse contra el lugar donde estaban Derek y Scott. Todo sucedió en cámara lenta. Los gritos de advertencia, el intento de detener al alfa, el pánico en los rostros de los jóvenes Ales y Stiles. Derek intentó proteger a Scott sin éxito. Y finalmente, Scott recibió una puñalada en el estómago por la mano del alfa. Si muero, vendrás conmigo, dijo el alfa con la ira reflejada en sus brillantes ojos rojos. Scott no pudo decir nada. Ahora mismo tenía la boca llena de su propia sangre, el dolor que sentía era insoportable y los recuerdos del pasado, o del futuro, llenaban su mente. Scott. Era la tercera vez que alguien lo llamaba en los últimos minutos, y esta vez le tocaba a Talia. Corrió hacia él y lo empujó al suelo a pocos metros de ellos. Luego empezó a revisar las heridas de Scott, quien notó la preocupación y el pánico en su rostro. ¡No! No, 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 no. Scott, no te atrevas a morir, ¿de acuerdo?, dijo Stiles corriendo hacia su mejor amigo, con lágrimas deslizándose por su rostro. Ahora Stiles estaba justo frente a Scott, agarrándole la ropa y mirando el agujero en su estómago. Scott solo pudo sonreír al ver a su mejor amigo. Dios mío. Scott, por favor, no, dijo Emily con voz suave y quebrada, agachándose para ver a Scott. Ya estaba llorando al ver su cuerpo herido y toda la sangre que lo cubría. Cora estaba detrás de ella, sin palabras. Se cubría la boca con una mano y la otra con el pecho. Las lágrimas no paraban de correr por su rostro. Ni siquiera tenía ganas de respirar. Scott, Cora se atragantó al solo decir